Buenas tardes, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. La Academia durante el año ha hecho una serie de actividades y algunas vinculadas con en los aniversarios de distintos hechos que han tenido influencia en la vida universitaria. La creación de las universidades privadas, la creación de las universidades, las así llamadas nuevas universidades, que ahora se conocen con el nombre de Plan Tacchini, y por supuesto el centenario de la Reforma. Así que queríamos cerrar el año de este año con una recordación, una evaluación de la reforma universitaria que ha tenido tanto impacto tanto en el país como fundamentalmente en Latinoamérica. Yo he hablado bastante este año de la reforma y uno de los temas que a mí me parece interesante es ver la vigencia de la reforma hoy. Me parece que eso es importante. He citado algunas palabras de José Luis Romero que me parecen que eran muy interesantes en relación a eso. Por él se encuentra por acá. Que Romero decía algo interesante porque señalaba la necesidad, la esencia de la reforma, decía, es precisamente el seguir el cambio. No es algo terminado, sino que precisamente la idea es esa reforma. Y si uno mira los documentos de esa época, a los pocos años ya los propios protagonistas de la reforma señalaban que era necesario mantener vivo ese espíritu de cambio, porque muchas de las cosas que se habían puesto en marcha no habían resultado. Y me parece que ahí reside uno de los valores principales, esta idea del interés en el análisis y en el cambio, como que no es un proceso agotado, sino que es un proceso que da posibilidades de seguir modificándose. Creo que no es algo cristalizado, no es un monumento para ser digamos así, contemplado y celebrado, sino que me parece que hay que analizar qué es lo que sucedió. Romero decía, ser reformista es estar insatisfecho. Nadie quiere una universidad reformada. Se quiere íntimamente una universidad reformista en trance de reforma. Yo diría que el más genuino significado de la reforma radica en la dimensión de su perpetuidad. Una universidad en perpetua reforma es el anhelo del universitario inquieto y moderno de nuestros días. Creo que está muy bien resumido ahí esta idea de que la reforma es precisamente ese espíritu de modificación, espíritu de cambio, más allá de las connotaciones del significado que tuvo en su época, que respondía a una serie de cambios sociales que tuvieron su expresión también en ese movimiento. Por eso le hemos pedido al doctor Villanueva, que tiene una larga actividad en la vida universitaria, es sociólogo, en este momento es rector de la Universidad Arturo Jauretche, ha tenido una actuación prolongada y muy destacada en la CONEUC, en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria que presidió. En fin, creo que es una persona que tiene la experiencia y los conocimientos como para darnos su visión sobre este proceso. Y también hemos pedido a nuestro vicepresidente primero de la Academia, al doctor Sanguinetti, que este año también ha tenido su año con la reforma, porque claro, se ha ocupado mucho de ese proceso, escrito mucho sobre la reforma. Su libro es un libro que ya es básico para analizar el proceso de la reforma. Ha escrito también sobre Deodoro Roca, uno de los protagonistas fundamentales del proceso de la reforma, así que creo que podemos tener una idea de lo que significa la reforma hoy, no solo lo que ha sido su historia, sino de lo que todavía puede seguir dando este espíritu de la reforma. Así que, Ernesto, gracias por tu visita, por haber aceptado esta invitación, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que quiero agradecerles a todos los integrantes de la Academia esta invitación sobre este tema que siempre ha sido bastante polémico en la Argentina, ¿no? Y yo quería comenzar mi intervención con una pequeña referencia histórica. Cuando en un salón de París, Eduarda Mansilla le recrimina a Alejandro Dumas que en su novela La Nueva Troya ella aparecía como una salvaje, el autor de Los Tres Mosqueteros le da una respuesta hermosa.
No se preocupe, señorita. Para mí, la historia es un clavo donde cuelgo mis cuadros. Y me parece que en un lugar como este, la verdad que la referencia a para qué sirve la historia es importante. Esto es, si la reforma universitaria nos interesa, ha de analizarse en la medida en que nos esté diciendo algo sobre este presente y sobre el futuro. Y puesto que a la reforma se le han adjudicado muchísimas cosas que no fue, y a la inversa, en numerosas ocasiones no se pasaron por alto preocupaciones que deberían haberse enfatizado muchísimo más, quisiera distinguir en esta pequeña exposición primero la reforma, después el legado de la reforma y por último los desafíos actuales. Para el primer tema, la reforma, a mi juicio deberemos partir no solo de sus acciones, sino también de su texto, el Manifiesto Liminar, que tiene un cierto eco de Roque Sáenz Peña. Su primera mención es hacia los hombres libres de Sudamérica, en un país, Argentina en 1918, que no estaba interesado precisamente en nuestra América, sino más bien en la otra Europa. Y entiendo que ese rasgo es el más original de la reforma. Porque es cierto que mucho antes, en 1906, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires ya sustituye las academias vitalicias por consejos de profesores electos. También la Universidad de la República, Montevideo, sigue igual camino en 1908. Pero el clima de conservador de Córdoba era inigualable. Pensemos, por ejemplo, que en Filosofía del Derecho, hacia el año 1918, había una bolilla referida a derechos para con los siervos. Por eso, aunque los hechos de aquel entonces no son ni los primeros ni los únicos de estos fenómenos, es evidente que son fundantes desde una perspectiva simbólica en su llamamiento a una juventud que, y aquí cito al manifiesto, vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, y en su influencia para América Latina. En Buenos Aires y La Plata, los vientos de la reforma derivaron hacia el antipositivismo de Alejandro Córdoba. En Lima significaron una fuerte lucha contra el gobierno, contra la Iglesia y el surgimiento de las universidades públicas. En Cuba, las primeras células del Partido Comunista. En Bolivia, el retorno de muchísimos exilados. En Colombia, las transformaciones pedagógicas de 1924. En fin, en toda nuestra Sudamérica, la reforma tuvo un significado modernizador, de periodicidad de cátedras, de gobiernos universitarios más participativos, de búsquedas de mayor cientificidad contra el clericalismo, de exploración de una universidad que hiciera algo más que entregar títulos. Es cierto que esa crítica de la sociedad moderna, fundada en el humanismo y el romanticismo, esa brisa refrescante, duró muy poquito en Córdoba. Ya en 1923 el rector sería León Morra, un decidido antirreformista. Y el satírico opúsculo del fisiólogo Georges Nicolai de aquellos años da muy buena cuenta de la inexistencia de avances en el plano científico. Opúsculo que se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya leído. Son 25 páginas donde uno se mata de risa desde el principio hasta el final y cuenta cómo son los laboratorios de la Universidad de Córdoba. Es que Nicolai era un hombre que había, junto con Einstein, habían firmado el Manifiesto contra la Guerra en 1914. Tanto que cuando Einstein está en Córdoba eran amigos, fue a visitarlo y en la casa de él y todo. Es que la reforma no llegó a modificar radicalmente los supuestos sobre los que se había levantado la universidad. Siguió siendo de corte profesionalista, estrechamente vinculada al poder de las corporaciones, reservada para muy pocos y con una relación fluctuante con el Estado Nacional. En ese sentido, los cambios promovidos fueron más una respuesta a la movilización y a las demandas expresadas en ella que la puesta en marcha de un proceso profundo que permitiera incorporar otras variables, otros perfiles y una proyección más clara hacia el mediano y largo plazo.
Más allá de subrayar la importancia de los sucesos cordobeses, sus alcances y límites también contribuyeron a delinear rasgos centrales de la Universidad Porvenir. Si nos referimos al segundo de los temas, que es el legado de la Reforma, por supuesto, siempre que nos preguntamos por el legado de un proceso, interrogamos los diferentes significados que la historiografía le dio. En muchos casos esos legados pueden ser inventados. Por ejemplo, el tema de la autonomía universitaria no aparece en los documentos originarios de la Reforma. En general se la reconoce como fundada en ese proceso, pero lo cierto es que la autonomía, en sus múltiples significados, fue adquiriendo diversas formas legales y se volvió un concepto en disputa durante muchas décadas. Incluso entiendo que hasta nuestros días seguimos discutiendo, no tanto con la Reforma, sino con la imagen de ella que nos ligó la política universitaria que se inició en 1955. Entonces, sugiero que para pensar ese legado debemos situarlo en su momento, reflexionar sobre ella como un movimiento político, intelectual, cultural y universitario, enmarcado en el proceso del irigoyenismo. De esta forma, podemos encontrar un conjunto de virtudes de aquellos reformistas originarios que se diferenciaron claramente de sus autoproclamados herederos, muchos de los cuales tuvieron una posición invariablemente antipopular, antiamericana y de defensa de una universidad aislada. Estos últimos, en general, redujeron la Reforma a una mirada en la que Estado y pueblo conspiran contra la universidad desde su ignorancia, tornando las conquistas del 18 en barreras de contención contra la barbarie. Si revisamos algunos de los postulados de los primeros documentos de la Reforma y de lo que ella inspiró en otras naciones de nuestro continente, podemos en realidad encontrar una imagen totalmente distinta. Decía José Ingenieros, uno de cuyos textos constituía una suerte de catecismo laico para los jóvenes cordobeses, que la universidad carecía de, y acá pongo comillas, una ideología que sea actual, es decir, científica, y una social, es decir, americana. Ahí cierro las comillas. Y la Reforma, también influida por Rodó, es portadora de una valoración de lo americano, de dar impulso a nuestra propia originalidad, de abandonar aquella pulsión a la imitación de lo extranjero. Además, ella expresa la vocación de la construcción de una función social de la universidad que supere la de ser una mera expendedora de títulos que sedimentan las desigualdades sociales. Aunque vistos desde la actualidad estos elementos tienen límites, constituyen jalones importantes que se relacionan con procesos posteriores de democratización universitaria. Indudablemente, varios debates de aquel entonces todavía no están saldados. Seguimos portando una cultura intelectual y universitaria apegada a la mera imitación, cuando no el autodesprecio. A pesar de haber avanzado en un conjunto de aspectos sustanciales en los que Jauretche, de origen reformista, es bueno recordarlo, denominaba descolonización pedagógica, seguimos portando patrones de comportamiento que le hacen poca honra a aquella frase de Simón Rodríguez: o creamos o erramos. Seguimos sin recuperar la dimensión humanista necesaria de toda formación para combatir la parcelación del saber, la hiperespecialización y la fragmentación del conocimiento. En otras palabras, seguimos atados a un esquema típico de los países dependientes, en los que la denominada globalización pareciera entenderse en una sola dirección. Tal vez esta cuestión resume los peligros de la colonización pedagógica y la necesidad de formar un pensamiento propio que no vea a lo argentino y a lo americano como una maldición. Muy tempranamente, hacia 1920, el mismo Deodoro Roca afirmaba que la verdadera reforma universitaria debería venir de la mano de una reforma social. Es ilusorio escindir universidad y sociedad. Las perspectivas elitistas, que se conforman con muy poco, o las concepciones de hacer universidades ideales en un país que no lo es, solo contribuyen a empobrecer nuestro futuro.
Y en este punto, les confieso, me declaro profundamente reformista y sostengo que la universidad debe tener un papel en transformar esta situación que no coopera con un mejor destino nacional y latinoamericano. Y aquí me gustaría pasar a ver los desafíos actuales en relación con la reforma. Si cotejamos esos desafíos con los principios de la reforma, yo los resumiría en 6 temas principales. Y según la respuesta que les demos a esos desafíos, su objetivo de política universitaria, más bien objetivos, no tanto desafíos, deberían revisarse las normas legislativas actualmente en vigencia, la planificación existente, el perfil de nuestras instituciones, los respectivos planes de estudio, las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Y quiero aclarar que cuando hablo de estos 6 desafíos, no los pongo en orden de importancia, sino que a mi juicio deberían ser encarados simultáneamente. En primer término, debo mencionar el hecho de que, si bien la investigación cumple un papel clave en la Universidad Argentina, eso no se refleja en desarrollos tecnológicos propios y en patentes nacionales, llegándose al absurdo que muchísimos resultados de nuestras investigaciones terminan siendo partes de patentes de otras nacionalidades. Ello nos lleva a pensar en la pertinencia de nuestra producción científica y académica. Y también habla de una dependencia tecnológica enorme, de un dispendio de recursos, de la incapacidad de transferencia tecnológica y del regalo de valiosos conocimientos que no disfrutan los que viven en nuestra patria. También, por supuesto, de planes de estudio y de lógicas institucionales que no ven esta cuestión como un riesgo. En segundo lugar, nuestras universidades tienen un atraso importante en la utilización de nuevas tecnologías de transmisión de conocimientos. Me refiero no solo a la educación a distancia, sino a la complementación de nuestra educación presencial con nuevas herramientas. Esto habla de un enorme retraso didáctico y pedagógico que debemos subsanar urgentemente. Y aquí me refiero a simuladores, a robots, a trabajos en redes, a modos de transmisión del conocimiento que no supongan solo el libresco, sino que comprometa otras esferas de nuestras capacidades, como la audiovisual o la práctica. Siempre los sistemas de educación son lo que son sus docentes. Ellos constituyen los verdaderos alcances y límites de lo que nos propongamos. En tercer lugar, me parece que para el país que ambiciono, un país donde todos los argentinos podamos comer y tener una vida digna, un país industrializado, por cierto, se requiere de un conjunto de carreras que hoy no están suficientemente privilegiadas. Pensemos, por ejemplo, la concentración de los estudiantes en determinadas profesiones. Eso es, sin duda, un rasgo de país colonial. Y habla de la morosidad de las políticas gubernamentales al respecto y de incentivos insuficientes. En cuarto término, está el tema de la deserción excesiva. Es cierto que nuestras instituciones hacen esfuerzos importantes al respecto. También es cierto que esa deserción es menor que en el pasado, pero entiendo que hay que seguir avanzando al respecto, no reduciendo la cantidad de ingresantes, como he leído en algún artículo periodístico, sino agrandando la cantidad de egresados. Hay que analizar la formación en matemáticas, idioma castellano e interpretación de textos de los alumnos que vienen del secundario, las características de nuestros planes de estudio, los rasgos de nuestros docentes, el acompañamiento administrativo que debe tener todo estudiante y un sinfín de herramientas complementarias. En quinto término, en nuestro país hemos visto un proceso de ampliación de la matrícula de estudiantes universitarios, en particular la incorporación de sectores anteriormente excluidos. Que los pobres entren a la universidad es un gran paso, pero insuficiente. Debemos seguir profundizando en herramientas que tiendan a garantizar una igualdad real. En otros términos, es necesario apuntalar a estos estudiantes desde herramientas económicas y pedagógicas para que tengan el mismo derecho a finalizar sus estudios que quienes tienen una situación económica privilegiada. Otro tema a subsanar es el de la relación entre sociedad, en particular el mundo empresario, y nuestra universidad, en particular la pública. Hoy día
nos encontramos con que empresas argentinas importantes que cotizan en bolsas del exterior hacen donaciones a universidades de los Estados Unidos y no de aquí. Entiendo que en este tema las responsabilidades son tripartitas. Por cierto, hay que modificar la legislación haciendo atractiva la posibilidad de donaciones argentinas. Requerimos también de una perspectiva diferente del mundo empresarial argentino. Pero asimismo hay que cambiar muchísimas actitudes al interior de nuestras instituciones. En ocasiones se utiliza la perspectiva antimercado para legitimar el aislamiento de la universidad. Por eso entiendo que lo peor que podemos hacer es sostener discursos bonitos y puros que no hacen otra cosa que encubrir cómo los intereses reales atraviesan, nos guste o no, a la universidad. Soy partidario que la universidad tenga una función de utilidad social. Cuando hablamos de vinculación con el mundo del trabajo, debemos tener una mirada abierta. No solo con las grandes empresas, también con las pequeñas, con la administración pública, con las políticas de salud. Esto nos permite corrernos de los discursos maniqueos, tanto de quienes sostienen que hay que hacer lo que el mercado dice hoy, posición que ignora, entre otras cosas, que nadie sabe cómo será ese bendito mercado de aquí a 5 años, como de aquellos que piensan a la universidad como institución total. Estos 6 desafíos están presentes en las problemáticas discutidas en la reciente Conferencia Regional de Educación Superior realizada en Córdoba durante junio de este año, y en varios casos remiten a la necesidad de impulsos ya no solo nacionales, sino regionales, de reconocimiento de trayectos parciales de estudio, de acuerdos que trasciendan nuestras fronteras, para que la educación superior retome aquellos deseos que se expresaban en los primeros renglones del manifiesto. Ahora bien, si observamos todos estos desafíos a la luz de aquellos que impulsaron cambios en la Córdoba de 1918, no podemos decir que estaban implícitos en aquel llamamiento, pero es indudable que sin aquel espíritu poco podemos avanzar en una universidad que coopere y se comprometa con un país y con argentinos mejores. Nada más. Muy bien. Señor académico presidente, estimados amigos presentes aquí, me llena de satisfacción que la academia dedique un espacio, un tiempo a atender la reforma, porque la reforma es un fenómeno muy extraordinario. Yo no conozco otro movimiento intelectual como fue, otro proceso que después de 100 años se siga aplicando, se siga discutiendo, se siga combatiendo, se sigan escribiendo libros a favor y en contra de la reforma. Eso no pasa, nadie se ocupa del 25 de mayo en estos términos. Pero de la reforma sí, hay quienes la odian y quienes la defendemos heroicamente, bueno, con entusiasmo por lo menos, y es un tema que está permanentemente presente en la intelectualidad nacional. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Y más adelante dice: hemos resuelto llamar a las cosas por el nombre que tienen, los dolores que quedan son las libertades que faltan, y estamos pisando la revolución, estamos viviendo una hora americana. Este es el manifiesto liminar, que por su profundidad y además por su estilo admirable, claro, la pluma era la de Deodoro Roca, el más grande escritor argentino del siglo pasado, al mismo nivel, no digo que sea más, pero tampoco es menos que Lugones o que cualquiera, o que José Hernández o cualquiera de los grandes autores literarios. Lo que pasa que Deodoro fue un escritor político, no se ocupó de escribir literatura como tal, que podría haber hecho, pero su calidad política es espectacular. Y el que no esté de acuerdo con esto, léalo y después discutimos. Sí, realmente es admirable, es un estilo deslumbrante, el estilo literario de Deodoro Roca es deslumbrante.
Lo que pasa es que él era un hombre distendido, era un hombre despreocupado, era un hombre que en el momento que a las 9 de la noche lo citaban en su casa a cenar, tomaba su sombrerazo Orión, se lo encajaba y se iba a la calle y volvía a la medianoche. Es decir, esa era su forma de conducta en la vida cotidiana y en todo, también en lo intelectual. Nunca escribió un libro, podría haber escrito muchísimos. Se han escrito 12 libros con trabajos de él, recopilándolos, un esfuerzo que hemos hecho sus discípulos, yo me considero como tal a pesar de que no lo conocí físicamente, y que permiten entonces una cierta unidad intelectual y ideológica de gran importancia para la universidad, para el país y para todos nosotros, y para la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba particularmente. Era un hombre del interior, realmente. Nunca viajó al exterior del país, venía a Buenos Aires rara vez, y eso sí, cualquiera que llegara a Córdoba, fuera Ortega y Gasset o cualquiera de las grandes figuras intelectuales que llegaban, Senius, el que fuera, lo primero que hacía lo llevaban al sótano de Deodoro. Él tenía un sótano donde recibía a la gente y la seducía con su extraordinaria calidad intelectual, con el diálogo, porque también era un dialoguista y era también un expositor. Tenía todas las condiciones extraordinarias, más excepcionales que pueda haber ocurrido en el país, que pueda alguien haber reunido en el país. Pero era un vago, era un tremendo vago. Entonces, nunca escribía en serio, nunca se ponía a trabajar intelectualmente, se lo pasaba charlando, cosas maravillosas, porque su charla era sublime, pero de ahí no pasó, de ese aspecto puramente exterior, puramente, diríamos, anecdótico, que impidió que él fuera la gran figura de peso en el país que pudo haber sido. Bueno, ya me despaché hablando de Deodoro por un lado, porque es una de mis grandes devociones, y confieso que he dedicado, yo diría, la mitad de mi vida intelectual, que no es poco, a rescatar la figura de Deodoro. Y creo que lo he logrado, porque si se lo recuerda hoy es por culpa mía. Nadie lo recordaba ya hace 40 años, nadie lo recordaba, ni acá, ni en Córdoba, ni en ninguna parte. Se lo negaba, se lo ignoraba. Pero yo hice un esfuerzo intelectual gozoso, al cabo del cual pude rescatar su figura en lo que tiene de rescatable. Hemos publicado 12 libros con cosas que él dejó escritas, sueltas, perdidas por ahí. La Reforma planteó una serie de problemas. ¿Qué pasaba en Córdoba antes de la Reforma? Una anécdota simplemente. Se casaba algún joven de la alta sociedad cordobesa, si puede hablarse de alta sociedad en esos términos. El decano decía, ¿qué le podemos regalar? Y a ustedes se les ocurriría enseguida, le regalaban una cátedra, de la materia que fuera, total la va a estudiar. Así se seleccionaban los profesores en la universidad. Qué felicidad, nada de concursos, impugnaciones, no, se casaba, le regalaban una cátedra, y bueno, ya se informará algún día. En Buenos Aires no crean que no pasaban cosas más o menos parecidas, quizá no tan graves, eso era propio mucho de Córdoba realmente. Pero acá, por ejemplo, muchísimos aplazos no se pasaban en las notas. Si el aplazado era un joven que trabajaba en el estudio de Juan o de Pedro, bueno, se le ponía ausente. Era muy grato para los alumnos, iban a dar examen todo el tiempo, seguros que no se los aplazaba, bueno, a lo sumo sacaba ausente, tenía que volver a rendir. Y esas cosas deterioraban la imagen de la universidad, era una universidad muy poco seria. Había 3 universidades públicas, nacionales quiero decir, en el país, y 2 provinciales. Todavía era un país en formación intelectual, como seguimos siendo en alguna medida, y bueno, así se fue trabajando. Yo
he tenido dos experiencias y tengo dos experiencias educativas muy importantes. No soy un educador, no sé nada de educación, no sé nada de pedagogía, pero tengo una experiencia excepcional de años y años y años, no sé, 40, 50 años que estoy en esa función. En el Colegio Nacional estuve 24 años como rector y sigo siendo profesor en la Facultad de Derecho, donde castigo y recibo a todos los jóvenes que vienen todavía temblorosos, muertos de susto, y les ordeno que estudien, que se dejen de macanas y que hagan lo que corresponde hacer. El problema financiero del estudiante, el problema de la beca del estudiante, el problema de las dificultades económicas que tiene la universidad para incorporar a los sectores menos privilegiados, es un tema que no se ha logrado resolver, pero se ha mejorado bastante. En realidad, todo ha mejorado bastante en la universidad si comparamos con las cosas que ocurrían, que acabo de mencionar, por ejemplo, en el año 1915, como eso de regalar una cátedra como regalo de bodas. Fíjense ustedes, la universidad reformista creó... ¿Le quitaban la cátedra si se divorciaba? ¿Perdón? ¿Le quitaban la cátedra si no se divorciaba? Nadie se divorciaba entonces, no. La dejaban a la mujer por ahí, tenían las aventuras, pero divorciarse, estaba en 1915, estaba fuera de toda posibilidad práctica. La universidad disponía entonces de becas, no disponía nada. Los alumnos tenían que ser gente de una connotación económica importante. Y era realmente importante. La universidad no era gratuita. Tenían que pagar cada examen, tenían que pagar los cursos, tenían que pagar, por supuesto, los libros, los estudios. No era una universidad gratuita como es ahora. Uno se inscribe y después no rinde más nada. Entonces se inscribían y como había que pagar, había que rendir. Y las becas no existían. Esto fue una obra básicamente de Riccieri Frondizi, que estableció las becas, que eran algo así como 7 u 8 cuando él asumió, y que cuando él terminó su mandato eran como miles. La universidad no ha logrado, es muy difícil todavía, que los sectores que están obligados al trabajo puedan incorporarse a ella, puedan trabajar en ella, puedan estudiar en ella. Y esta es una de las pretensiones, de las aspiraciones que la universidad permanentemente tiene. Actualmente existen, en 1918 existían 3 universidades nacionales y 2 provinciales, de manera que privada no existía ninguna, por supuesto. Así que la posibilidad del rendimiento y de la participación era muy gran, muy remota. Había que instalarse en la capital donde funcionaba la universidad. La gente, en la mayor parte de las capitales del interior no había universidad. Es decir, Córdoba tenía universidad, Santa Fe tenía universidad, parte en Rosario, Buenos Aires, La Plata fueron teniendo universidades, pero las demás ciudades no. Entonces había que hacer todo un viaje, instalarse, y esto de alguna manera sigue siendo un problema serio. Yo recuerdo, yo trabajé mucho con Tierra del Fuego, para facilitar la participación de los alumnos en las cátedras, y en la actividad intelectual, en la actividad formativa. Creamos allá cátedras que les tomábamos los exámenes de ingreso, y una serie de actividades desarrollamos en su momento que no existían en ese momento. Pero todo eso costó mucho, y el tiempo que estoy hablando no pasaba absolutamente nada de eso. La historia de la facultad a partir de principios del siglo XX es una historia de reformas.
porque ya inmediatamente, vos lo recordaste recién, 1903, 1906, hay movimientos muy fuertes en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina. El ministro del Interior tuvo que dejar cesantes a algunos profesores bastante notables, como Repeto, Justo, que fueron dejados cesantes por haber participado en esos movimientos. Y las sanciones siempre estuvieron presentes. A partir de 1918, la Universidad de Buenos Aires recibe el impacto de las ideas de Córdoba, y particularmente, en todas las facultades se fue aplicando pacíficamente. Hubo una en que no, y que es admirable la lucha que ahí se desarrolló, que fue la Facultad de Derecho, porque Derecho, por alguna extraña razón, los profesores habían logrado ser los integrantes del caucus conservador más severo. Tanto es así que el decano fue Castillo, que después fue decano fraudulento y después fue presidente fraudulento. Y entonces los consejeros estudiantiles, sobre todo, que eran ya graduados, lo combatieron de una manera tremenda, y eso tenía una repercusión en el país gigantesca. Se publicaban los diarios, se publicaban los debates en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho con mucha más intensidad que los debates en la Cámara de Diputados. Hay que leerlas, páginas enteras dedicadas con réplicas y contrarréplicas. Claro, los consejeros estudiantiles también, que ya eran graduados, eran personalidades fenomenales como Sánchez Viamonte, Julio B. González, Emilio Viagos, etcétera, que tenían una calidad de diálogo muy fuerte. Los profesores, en cambio, que eran sabios en lo suyo, eran bastante tímidos en el debate y más bien sabían callar. En el debate no había una gran cosa en ese sentido. De todas maneras, la universidad se fue arrastrando con sus más y sus menos hasta que vino el peronismo. La universidad peronista es muy particular. La calidad fundamental del docente era ser peronista. Si no era peronista, por más que fuera un sabio, quedaba expulsado, como Usey. Usey fue expulsado de la Universidad de Buenos Aires casi al mismo tiempo que ganó el premio Nobel. Entonces eso parecía realmente un disparate, como que lo era. Y después de la caída del peronismo, debo decir que la revolución llamada Libertadora, que cometió tantos errores, acertó extraordinariamente en la universidad. Yo me formé en la universidad reformista, creada por este gobierno, y yo gocé extraordinariamente. Volver a ver consejeros estudiantiles, que ya éramos estudiantes, no graduados. Yo fui consejero estudiantil, y eso para mí fue más importante en mi formación que lo que estudié en los libros. Porque una cosa era estudiar en un libro y dar un examen medio de memoria, y otra cosa era sentarse en el consejo directivo y tener un debate con Juan Leanone, con Risolía, con López Olasigregui, con las grandes figuras de la intelectualidad antirreformista, pero con las cuales había que debatir y no se podían decir pavadas. De modo que la universidad desde ese momento realmente fue progresando. ¿Por qué no lo decimos? Yo creo que la universidad argentina actual, yo conozco, les diré, la de Buenos Aires. No conozco las demás, tendría que conocerlas a fondo, las conozco superficialmente, y no a todas, sino a 3 o 4 más. Córdoba, Mar del Plata, La Plata. La Plata sí, porque ahí fui profesor también. Pero la Universidad de Buenos Aires, yo diría, es una gran universidad. Yo disfruto yendo a la Facultad de Derecho, recibo a mis alumnos, converso con ellos, hablo de los temas fundamentales, de los temas de la materia y de los temas que hacen a la cultura general. Tengo discípulos, cosa que la Universidad Argentina no tuvo siempre. Tengo discípulos, tengo esa gran alegría intelectual que significa tener en paridad con un hombre mucho más joven, discusiones y elementos intelectuales que a uno lo llenan de alegría. Bueno, además, ya que veo ahí que dice Guillermo Jaime Echeverri, quiero señalar mi gran alegría por ser un buen amigo de Guillermo,
a quien estimo en lo personal y además en lo intelectual. Este es un monstruo intelectual. Lo que no significa que haya sido un buen rector, que lo fue también, pero sobre todo significa que es una gran persona y un gran intelectual. En fin, la universidad ha ido desarrollándose y yo no estoy quejoso de la universidad. Yo estoy feliz en la Facultad de Derecho. Voy día por medio a la Facultad de Derecho, tengo mi despacho, tengo una dirección del Departamento de Derecho Público, me instalo ahí, recibo a mis profesores, recibo a los profesores, no son míos, converso, recibo a los alumnos, hablo con los empleados, bajo a la sala de profesores, como algo que siempre está bien provisto, en la sala de profesores está bien provisto, y realmente siento esa cosa tan importante que es como que la universidad es la casa de uno. Entonces, esto es fundamental. Uno no llega a la universidad a echar un discurso e irse. Uno está en la universidad y habla con todos, y con los ordenanzas, con la gente que toda le aporta, por una razón u otra, valores morales e intelectuales. Y les debo decir que es mi gran alegría. Tengo alegrías muy grandes también en lo doméstico, por supuesto, por mi hijo, por mi mujer, por mis nietos, pero mi devoción intelectual, mi alegría intelectual, que también la tengo en la ópera y la tuve en el Teatro Colón cuando lo dirigí y demás, pero mi gran felicidad intelectual es la facultad, a la cual voy día por medio, me instalo ahí, converso un par de horas con la gente y me mantengo fiel al principio ese de que los universitarios debemos ser universitarios. Yo aspiro a hacerlo. Si se me pregunta cómo me defino, yo me defino como un universitario. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho, Ernesto, por tu visita, Horacio. Y creo que lo importante es que sigamos opinando, hablando sobre estas cuestiones, que son fundamentales y que están siempre abiertas. Todos estos temas son temas que no encuentran su solución. Como todo esto, como decía Ernesto, responde al contexto social en el que se desarrolla, y la universidad obviamente no está aislada de ese contexto, así que no se puede pretender más que lo que la sociedad en determinado momento está dispuesta a hacer. Me parece efectivamente, como señaló Horacio, que hemos progresado mucho, la creación de las universidades ha sido importante, se abren posibilidades novedosas para los estudiantes, en fin, yo creo que vamos poco a poco en medio de tantas dificultades de todo tipo, presupuestarias fundamentalmente. La Argentina dedica poco porcentaje de su presupuesto a la educación superior, no sé en este momento cómo será, pero siempre fue menos del 1%, los países desarrollados dedican por lo menos el 1,5%, 1,5%, va a decir que estamos bastante retrasados. Es importante entender que la Argentina necesita más graduados universitarios, como decía Villanueva. Eso es fundamental porque eso repercute en la vida de todos nosotros. El hecho de que la Argentina tenga, creo que no sé en este momento, pero alrededor del 10% de su fuerza de trabajo con título universitario, constituye un problema muy grave. Los países desarrollados tienen entre el 30 y el 40%. Corea tiene más del 40%. Va a decir que es necesario hacer un esfuerzo para garantizar la formación de más gente, porque Argentina necesita más gente. Y como se decía también, impulsarla en las áreas que efectivamente necesitamos. Eso no es fácil y eso tiene que ver con la educación media. Digamos, ahí se siembran las semillas que luego se desarrollarán en la universidad. Si los chicos tienen esa dificultad para entender lo que lee, para sacar un porcentaje, no pretendamos después de ahí sacar grandes teóricos, grandes ingenieros, porque es gente en la cual lamentablemente no hemos desarrollado las capacidades humanas básicas. Por eso, como señalaba yo arriba, cuando tuvimos la discusión de las propuestas para la educación del documento del G20, todos hablan de novedades, de muchas novedades, pero lo básico no estamos cumpliendo. Es decir, es muy fácil hablar de las cosas,
cosas, cambiarlo todo, nuevas pedagogías, pero nosotros no tenemos un problema, yo digo muchas veces de manera irónica, no tenemos un problema de vanguardia educativa, tenemos un problema de retaguardia. Lo importante es que los chicos por lo menos sepan, adquieran las herramientas básicas, fundamentales, y eso es lo que hoy no les estamos dando, es muy grave, y mientras tanto nos entretenemos con ese incierto futuro, con preparar para nuevas ocupaciones que nadie sabe qué serán, pero nuevos conocimientos, del siglo XXI, habilidades del siglo XXI, pero nos faltan en el siglo XIX, así que yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por la presencia de todos.